Hola mi gente, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de cómo sería el proceso de selección de un SDR. Y ojo, voy a aclarar que voy a hablar basado en mi experiencia como SDR Manager. Yo no soy experto en recursos humanos, sin embargo, me ha tocado ir aprendiendo un poco acerca de este proceso y me está tocando aprender un poco más acerca de este rubro y de cómo se maneja la parte de recursos humanos dentro de una empresa. Entonces, bueno, como sabrán, una de las responsabilidades que tiene el SDR Manager es contratar SDRs para su equipo. No directamente, claro, no es él solo el encargado de hacerlo, también está, siempre va a estar por detrás del equipo de recursos humanos muy atento, pero el SDR como líder claramente tiene un poder de decisión sobre saber elegir quién entra o quién no entra a su equipo. ¿Ok? Tomando en cuenta, oye, si vamos a hacer más, dependiendo de la mentalidad de la persona, de las skills que tenga y mucho más. Casualmente, uno de los videos que también subí anteriormente era cuáles eran esas skills que un SDR necesitaba para desempeñar bien su papel, para prospectar y demás. Entonces, si gustan, pueden verlo ya en mi canal o en el post de LinkedIn en dado caso. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de cómo sería ese proceso de selección, ¿va? Entonces empezamos y les voy a mostrar aquí un Notion que tengo armado para ustedes. En sí, bueno, el proceso de selección de honestidad puede llegar a ser muy complejo o muy sencillo, pero esto va a depender de la empresa y los recursos que tengan a disposición. Es decir, aquellas empresas que cuenten con una marca sólida o un líder referente en la industria liderando el proyecto, que tenga un buen propósito, que ofrezca salarios competitivos y oportunidades de crecimiento, claramente va a atraer a más candidatos. Y por el contrario, aquellas empresas que no sean capaces de ofrecer buenos incentivos, se les va a hacer más complicado. Hay diferentes maneras de atraer talento. Casualmente hace poco empecé a trabajar en una startup que ha creado una inteligencia artificial capaz de automatizar todo tu proceso de selección hasta en un 90%, ahorrando tiempo, dinero y haciendo el proceso mucho más rápido. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer el ejemplo a la antigua, dado que esta inteligencia artificial, bueno, sigue siendo algo nuevo para mí y para el mercado también sigue siendo algo nuevo y bastante innovador, pero normalmente se sigue manejando dentro de las empresas así en la manera en la que lo voy a mostrar, usando LinkedIn o otras bolsas de trabajo. En este caso vamos a suponer que subimos nuestra oferta de empleo dentro de LinkedIn y empiezan a llegar candidatos. Las etapas serían las siguientes. Primero es importante poder atraer talento. Después hay que dejar claro qué es lo que se espera de ellos y cuáles son sus funciones en la vacante. Ojo, cabe aclarar aquí, durante el proceso cuando estuve buscando un nuevo trabajo, sí me di cuenta que muchas empresas para el cargo de STIAL solicitaban títulos universitarios, años de experiencia, es decir, eso va a depender de la empresa y de qué es lo que estén buscando. Al menos sí vi ofertas, por ejemplo, de empresas que buscaban SDRs managers ya con 7 años de experiencia o más. Vi otras que de repente buscaban SDRs, pero con mínimo 3 años de experiencia en el sector B2B. Entonces va a depender. Hay empresas que están buscando personas con experiencia y otras con personas con quizá menos experiencia. ¿Ok? Y en dado caso, pienso que el título universitario, o sea, no es tan relevante, no está de más, por supuesto, pero no es algo que te sube mucho, porque al final mucho de la prospección y demás lo puedes aprender de forma autónoma, por libros, por cursos, leyendo, poniendo en práctica, y va a depender también si el momento en tu entrega a la empresa cuentas con un buen líder y un buen equipo que sea capaz de entrenarte, capacitarte y ayudarte a crecer como profesional. Entonces, eso también influye, pero tómenlo en cuenta. Lean bien la descripción, pero no se limiten y postulen si de verdad les parece interesante la oferta. Luego, una vez que se dejan claras estas cosas dentro de LinkedIn, hay que, los reclutadores y en dado caso el SDR Manager empieza a recibir estos currículos y demás, estos perfiles, toca hacer un filtrado de candidatos, claramente, porque no todos van a aplicar. Al menos en mi experiencia me pasó que yo subía vacantes para SDR, pero entonces me llegaban gerentes, personas muy experimentadas, cuando en realidad el cargo que yo estaba ofreciendo era un cargo un poco más junior, en el cual no necesitas tanta experiencia. Y por otro lado, claramente estas personas que tienen mucha experiencia solían pedir unas tarifas más elevadas que al menos mi empresa no era capaz de pagar, entonces es algo un poco complicado, ¿no? Entonces es importante filtrar. Entonces ahí claramente se toma en cuenta más o menos saber cuál es el perfil de la persona, cómo está estructurado su CV, cuánta experiencia tiene o si no tiene experiencia, qué está estudiando algo relacionado al mundo de las ventas o el marketing en este caso, que claramente eso te suma, al menos cuando yo solía buscar STRs me importaba que estudiaran algo relacionado a temas de negocios, marketing, ventas o
de repente roles similares como comercio internacional, economía y cosas por el estilo o algo relacionado a la tecnología, ¿va? Para ver si hacía un poco de match con lo que nosotros estábamos ofreciendo. Una vez que se hace ese filtro correspondiente, bueno, ojo, aquí en mi caso yo no llamaba a los candidatos, eso es algo que suele hacer recursos humanos, ¿no? Contactar al candidato por llamada o por correo, hacer un prefiltro antes de pasar a la entrevista con la persona, con el líder, que en este caso era yo. Una vez que se hace ese proceso ya toca seleccionar bien cuáles son esos perfiles que más encajan con lo que estamos buscando y se les contacta. Incluso otra de las cositas que se hacían antes de pasar a la entrevista por un tema de tiempo, para ahorrar tiempo, era, oye, la oferta que nosotros tenemos, te vamos a pagar X monto. ¿Esto va acorde contigo o cuáles son tus expectativas salariales? ¿Sí? Entonces, dependiendo de la respuesta que te daba el candidato, ya la persona de recursos humanos decidía si avanzaba o no avanzaba una entrevista, porque no vale la pena tampoco que pierdas tiempo teniendo una entrevista con una persona que sí, tal vez tenga un perfil muy bueno, pero de repente su tarifa salarial es muy alta y tu empresa, dependiendo de la empresa en la que estés, tal vez no está dispuesto a pagar eso. Se puede negociar, pero puede ser un poquito más complejo. Si ves que es muy elevado, no vale la pena tener una entrevista. Y por el contrario, he oído casos de empresas que te descartan cuando cobras muy poco. ¿Por qué? Porque hay algo que muchos profesionales deben tener en cuenta y es que tú tienes que saber cuál es tu valor como profesional. No puedes cobrar ni de mucho y tampoco puedes cobrar muy poco. Tienes que hacer tu investigación, preguntar, hablar con personas, con expertos para saber más o menos cuál es la tarifa y cuál es el rango salarial, cuál es la oferta que está dando el mercado por tu servicio, por tu cargo. ¿Ok? Entonces es muy importante que se tomen el tiempo para hacer esa investigación. Luego, pasamos a la etapa de la entrevista, que ya voy a bajar luego el Notion para que vean cómo lo estructuré yo, aunque claramente cada empresa lo puede manejar de diferentes maneras o puede manejar más etapas. Al menos tú puedes entrar, puede que tengas una primera entrevista con alguien de recursos humanos, luego vas a tener una entrevista con el SDR Manager, luego puedes tener una entrevista con el Country Manager, por ejemplo. Al menos así ha sido el proceso en mi empresa y sé que el proceso es similar en otras empresas, pero como digo, va a depender del proceso que maneje cada uno. Luego, incluso diría, previo a la entrevista con un country manager, que es finalmente el gerente tal vez de la empresa, el que toma la decisión final de si entra o no entra, viene la parte de pruebas técnicas. Al menos en estas pruebas técnicas, cuando se trata de honestidad, para mí es muy importante que la persona sepa desenvolverse bien en llamada, porque es algo que claramente se puede entrenar. Pero es mucho más difícil cuando una persona es principiante y no tiene tanta experiencia haciendo llamadas, porque la verdad es que hacer llamadas de manera constante es agotador, es algo que incluso no, a la mayoría no le gusta. Incluso hay un libro que dice Cold Calling Sucks and That's Why It Works, y sí, apesta, pero da resultados y es algo que sí o sí tienes que hacer y tienes que estar preparado para el rechazo, tolerar la frustración, tienes que saber manejar tus emociones, entonces ese sería uno de los puntos al menos que yo como ser manager evaluaba, tu experiencia manejando llamadas telefónicas, llamadas de venta o llamadas con clientes. Después, parte de la creatividad, del conocimiento de marketing, temas de estrategia, cosas por el estilo. Más o menos ese tipo de cosas veía yo en esas pruebas para saber cómo iba a ser su desempeño y en todo caso qué tanto tendría que esforzarme yo para entrenar a esta persona para que cumpla sus objetivos o para que dé un buen performance. Ya, porque si tuve experiencias, claro, con personas que tal vez se le dio la oportunidad, pero honestamente no les fue tan bien en el tema de las llamadas. Entonces creo que es un buen aprendizaje que me llevé y por eso es muy importante en sí que pasen el roleplay. Si no pasas el roleplay, lamentablemente no puedes pasar a la siguiente etapa. Luego viene la parte de la decisión. Una vez que ya pasan esas etapas, toca decidir a ver quién es el mejor candidato o quién encaja más con la que estamos buscando. Y una vez que entran, ya viene el proceso onboarding, que eso ya es un tema aparte que incluso podríamos hablar ya en otro video. ¿Ok? Parece sencillo, pero toma bastante tiempo y es difícil encontrar buenos candidatos, honestamente. A mí me sorprendió porque en su momento cuando fui a ser manager en la agencia en la que estaba, en más de una ocasión estuve subiendo ofertas laborales para el cargo de estiar y me costó encontrar candidatos. Claramente depende también de la empresa. Tal vez si yo trabajara en una empresa más grande como Google o algo por el estilo, por ejemplo, sería más sencillo. O si tuviera una herramienta, una inteligencia artificial como la de Torre, también sería más sencillo. Pero al menos en mi experiencia sí se me hizo complicado encontrar buenos candidatos que hicieran match con lo que nosotros estábamos buscando. Y
Y bueno, si quieres tener una buena organización, sí te recomendaría que organices todo este proceso dentro de Notion u otro software que utilices dentro de tu empresa, como Torre, por ejemplo, que es una de las que con la que estoy trabajando ahora. Ahora, ¿cómo me he organizado yo? De las siguientes maneras. Esto es un dashboard bastante sencillo que puedes, bueno, dashboard no, es una base de datos muy sencilla que puedes crear con Notion. Simplemente añadí el nombre de la persona, el LinkedIn, la fecha de la entrevista. Las primeras no la tienen, pero las demás sí. Fecha de la entrevista, el estatus. En este caso mis estatus eran, ok, la persona no ha sido entrevistada. En este caso había personas que con quienes se acordaba una fecha, un horario y no se presentaron. Entonces, bueno, ya perdieron esa oportunidad. Luego está si fue entrevistado o no, si en este caso nos gustó el perfil, se le hizo una oferta, pero este rechazó la oferta. También si fue descartado o si ya está en proceso onboarding, que es cuando claramente es seleccionado. Luego tenemos acá un registro poniendo las tarifas de los postulantes, acá el nombre del reclutador que había conseguido este contacto, datos de contacto que nos dejaba, correo electrónico, teléfono, categoría. Categoría en este caso era para saber si era un postulante o un referido, dado que en ocasiones saben que el mercado laboral también se maneja por referidos. El nivel del postulante, si era principiante, intermedio o avanzado. La decisión final, si al final se contrató o no se contrató a esta persona. Y algunas observaciones. Tiene esta visualización, tiene también esta visualización, dependiendo de su preferencia, de cómo quieran, cómo se les haga más cómodo. Y acá también, bueno, justo hace poco Notion sacó la versión de gráficos, así que aquí digamos tengo un gráfico para saber cuántas personas fueron entrevistadas, cuántas fueron contratadas y están en onboarding, cuáles no fueron entrevistadas y cuáles rechazaron la oferta. Después acá está el gráfico del total de las 34 personas. Es lo mismo, solamente que con otra visualización. Y acá añadí un gráfico de, a ver, cuántas personas fueron entrevistadas a lo largo de este año. En este caso, tomando en cuenta solo SDRs, que era de lo que me encargaba yo. Entonces, como pueden ver, hubo un momento del año donde sí hubo más entrevistas, en este caso en febrero. Luego en abril fueron solo 6. Y bueno, estos últimos meses no hubo entrevistas, solamente en julio un par de entrevistas y nada más. ¿Ya? Y ahora, con respecto a las entrevistas, sí me gustaría profundizar un poquito más acá, porque pienso que hay temas que podrían ser relevantes. Em, Al menos yo las entrevistas las hacía de la siguiente manera. O sea, claramente cada empresa y cada persona que se dedique a recursos humanos o que tenga más experiencia reclutando tal vez pueda hacer preguntas mucho más interesantes que las que tengo yo. Personalmente estuve en una entrevista que fue con Torre antes de entrar y de verdad que me dejaron preguntas muy interesantes. Pero bueno, yo las que tengo son estas que hacía en su momento, que era, ok, cuéntame un poco acerca de ti. O sea, al final de cuentas yo quiero saber quién eres, quiero tener un resumen tuyo a nivel profesional y personal, quiero saber qué estudiaste y por qué estudiaste lo que estudiaste, cuál es la razón por la que estudiaste, por qué te interesaba, por qué te gustaba, que me cuentes acerca de tu experiencia en ventas, claramente, y si no tienes experiencia en ventas, al menos saber de qué manera, qué otro tipo de experiencia tenías y esa experiencia y esos estudios que has tenido, cómo lo vinculas con el rol con el cual te gustaría ejercer. Obviamente pregunto si tienen experiencia cuál era el proceso comercial que ellos seguían para saber en qué tipo de campañas estaban, si estaban en procesos inbound, en procesos outbound, qué tipo de herramientas dominaban. Claramente se valora mucho si sabes manejar herramientas de prospección como Apollo o herramientas CRM. También bueno, sí, eso como comenté, qué tipo de campañas has estado, qué tipo de productos has vendido, productos o servicios, cuáles fueron los principales retos de la campaña y cómo los enfrentaste, cuáles fueron tus logros en el último trabajo. También me gustaba que ellos se vendieran a sí mismos y me dijeran cuáles eran sus tres hard skills y tres soft skills, que eso algunos tal vez no le den mucha importancia, pero en realidad sí es muy importante. También es bueno ver que una persona se conoce a sí misma y que sabe cuáles son sus oportunidades de mejora, porque nadie es perfecto y todos estamos constantemente mejorando y aprendiendo. Entonces, una de las preguntas que yo les colocaba era, mencióname tres oportunidades de mejora que detectes en ti. También me gusta profundizar un poco más y para conocer más a fondo a la persona, así que una pregunta clave que yo solía hacer es, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te apasiona?
Y honestamente me molestaba y no me gustaba cuando me decían, no, mi pasión es vender, mi pasión es el trabajo. Eso es mentira. O tal vez es cierto, sí, pero tiene que haber algo más. O sea, no somos solo trabajo, al final somos personas y también tenemos otros gustos, hobbies y pasiones. Entonces está bien que lo cuentes. Más bien parte de una de las razones por lo que hago esta pregunta es eso, también para conocerte un poco más a nivel personal. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso amo el deporte. Entonces, yo claramente puedo decir, mira, yo amo el deporte, me apasiona el deporte, la aventura, la adrenalina, fútbol, natación, gimnasio, X, ¿ok? Entonces, que tú me muestres esa pasión que tú tienes realmente suma muchísimo. Y, por supuesto, también es muy importante que tú tengas claro qué es lo que quieres o que tengas al menos una idea de qué quieres a futuro. Así que por eso sí, la última pregunta que hacía es, ¿cómo te visualizas en un año, 3 años y 5 años? Esa pregunta para mí es clave porque ahí ya tú sabes si la persona está centrada, está enfocada, si tiene claro lo que quiere eh, y si sabes sobre todo en qué está entrando, ¿no? Porque algunas personas, está bien, es válido, puede que de repente entres súper novato, un cargo junior, no sepas ni qué es un SDR y puede que todavía estés descubriendo tu camino. O pasa mucho con los practicantes, pues que todavía estén empezando y no saben por dónde ir. Pero si lo ideal sería que tú tengas esto claro, esta pregunta incluso deberías hacértela de vez en cuando, una vez al año por lo menos, para saber qué es lo que quieres y qué camino vas a tomar. Al menos a mí me queda claro que a mí me gusta mucho, me está gustando mucho la parte comercial, el marketing también que es parte de mi vida, entonces siento que aquí puedo hacer una buena línea de carrera, que es SDR, ejecutivo de cuentas, volver a ser SDR manager o head of sales, o de repente saltar a un área de marketing. Son temas que a mí me gustan y es una de las razones por la cual escogí la empresa en la que estoy ahora. Entonces, esta pregunta también es clave y por último vienen a ser las dinámicas. En principio yo colocaba solamente tres dinámicas, que a día de hoy, bueno, al menos he visto procesos de selección para estudiarse en las cuales no te hacen una dinámica, bueno, sí hacen, digamos, roleplays en entrevistas, pero últimamente están aplicando la modalidad de pedir que grabes un video en Loom y que muestres tus skills, que te grabes vendiendo algo, por ejemplo. Entonces, es válido, pero en mi caso nosotros no hacíamos eso. La primera dinámica era que me vendiera por teléfono, pero mi intención era que vendiera lo que sea. No me importaba, si quería venderme piedras, podía venderme piedras, no hay problema. Pero yo solamente quería ver cuáles eran sus skills vendiendo vía telefónica, porque es algo similar lo que va a hacer. Claramente no es como un call center, obviamente, pero el que tú me demuestres que eres capaz de vender algo por teléfono o al menos intentarlo, realmente te suma bastante. También por otro lado, después sí me gustaba que hicieran una llamada, pero usando la metodología BAN, que en ocasiones algunos de los postulantes o la mayoría no conocían la metodología BAN. Aquellos que no tienen experiencia no lo conocían. Entonces yo les explicaba cuál era la metodología BAN, que haces una llamada y tienes que hacer preguntas que te den estos cuatro steps, que te llenen estos cuatro steps, que te indiquen cuál es el budget, autoridad, necesidad y el tiempo. Entonces les explicaba y quería que manejaran una llamada, ya tal vez no tan en frío, pero que hicieran preguntas clave donde den la respuesta a estos cuatro puntos. Ya creo que eso es lo más importante en la segunda dinámica, es la calidad de las preguntas que tú haces y cómo manejas esa llamada. Y por último, les pedía que crearan una pequeña secuencia de email vendiendo un software, ¿ok? Porque también es parte del trabajo de prospección hacer campañas de email, hacer secuencias de email y llamadas y demás. Entonces quería conocer más o menos cuáles eran sus skills, qué tal era su redacción, de qué tan bueno era el copy que ellos manejaban, qué tan buenos eran vendiendo por escrito también, porque al final también se envían muchos correos siendo SDRs, entonces eso es algo que yo también valoraba bastante. Entonces, en resumen, esta es la manera en la que yo lo trabajaba. Claramente, tal vez tú como SDR Manager o tal vez tú como SDR has visto otros procesos de selección, entonces te invito a que compartas en los comentarios cuál era tu proceso, qué añadirías o qué eliminarías. Y bueno, también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a que conectes conmigo en LinkedIn. Eso es todo por ahora, así que bueno, ya nos veremos próximamente con más contenido. Muchas gracias y que tengas un buen día. Hasta luego.